trouble, painful, hard, it's hard. Bustillo had sole custody of the children after DCF found that his ex-wife, Sandra K. Doctor, had drug and alcohol problems and was arrested for assaulting her boyfriend. Then Bustillo lost custody when his children were just toddlers after he was arrested for kissing and fondling another child. Yeah, I got arrested and they took my children, so I ended up in jail. La niña que ves en pantalla es Nubia Barahona. Tenía 10 años, pero desafortunadamente la mayor parte de su vida la pasó siendo torturada por quienes debían velar por su bienestar. Este caso es, sin duda alguna, uno de los peores casos de maltrato infantil que ha ocurrido en los Estados Unidos, así que te advierto desde ya. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Graciela Chemelensky, que me escribió: gracias. A ti gracias, querida Graciela, por verme, también por tu gran apoyo. Lo aprecio mucho. Gracias por darle una oportunidad a mi contenido. Para mí es importante que te guste este trabajo y por lo tanto te enviaré un gran abrazo y deseo que todo esté de maravilla en tu vida. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido tu peor anécdota de infancia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El lunes 14 de febrero de 2011, entre Palm Beach Lakes Boulevard y Street en West Palm Beach, Florida, un agente de carretera vio estacionada a un lado del camino una camioneta Toyota de color rojo. La agente consideró que aquel sitio era bastante inusual para aparcar, pero puesto que la camioneta como tal no estaba incumpliendo ninguna norma de tránsito, no fue necesario decirle nada al dueño en ese momento. Por lo tanto, continuó con su trabajo, recorrió diferentes zonas y al cabo de 2 horas volvió a pasar por el mismo lugar y vio que la camioneta roja no se había movido del lugar en el que la había visto en un principio, y esto le pareció sumamente sospechoso, razón por la que decidió comunicarse con las autoridades para que verificaran qué había sucedido. La policía llegó al lugar bastante rápido y de inmediato varios oficiales revisaron qué había en el interior de la camioneta. Cuando lograron abrir el vehículo del interior, salió un olor bastante nauseabundo que hizo retroceder a las autoridades de inmediato. Esto fue algo que sin lugar a dudas encendió las señales de alerta. Cuando los oficiales lograron recomponerse, empezaron a investigar el interior del auto y allí encontraron un hombre con varias heridas en su cuerpo y con señales de que le costaba mantenerse consciente. Cuando las autoridades siguieron investigando en el interior del vehículo, en la parte delantera, encontraron a un jovencito también poco consciente, pero quien sufría de convulsiones constantes. Toda esa escena era sumamente extraña. No se explicaba cómo los dos tripulantes del vehículo estaban en un estado de salud tan complicado y no habían indicios para determinar qué había sucedido. No obstante, la prioridad para ese momento no era tratar de responder preguntas, sino de garantizar la vida de los dos ocupantes del vehículo. Los servicios de emergencia respondieron rápido al llamado de las autoridades y en cuestión de pocos minutos aparecieron en el lugar para trasladar a los dos heridos hasta un centro asistencial cercano. Mientras los dos heridos eran transportados hacia un hospital, un grupo de investigadores se presentó en la escena del crimen. La camioneta de Platón cubierto tenía una insignia que la
identificaba con una empresa dedicada al control y exterminio de plagas llamada CJ Pest Control. El interior de la camioneta efectivamente estaba lleno de contenedores de plásticos llenos de productos químicos utilizados para el exterminio de plagas. También había una variedad bastante amplia de pesticidas y de este tipo de productos. En principio, los investigadores creían que esta era la explicación lógica de aquel hedor que emanaba del vehículo. Pero después de hacer una indagación más rigurosa, encontraron en un contenedor de plástico sin etiqueta una especie de ácido. Esto llamó la atención de los investigadores, pues esto no era un producto de control para plagas que por lo menos estuviera autorizado a utilizar, por lo que una serie de preguntas empezaron a surgir de inmediato. Los investigadores trataron de comunicarse con la oficina del CJ Pest Control, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Más tarde se enteraron de que el hombre hallado en la camioneta, cuyo nombre era Jorge Barahona y tenía 53 años, era el dueño del vehículo y también era el dueño de la empresa de control y exterminio de plagas. El jovencito que fue encontrado también en la camioneta era Víctor. Tenía solamente 10 años y era el hijo adoptivo de Jorge. Desde el hospital las autoridades informaron que tanto el niño como el adulto tenían heridas producidas por ácido. Los investigadores notaron que en las alfombras de la parte de atrás de la camioneta también habían residuos de ácido. Parte del espantoso olor que provenía del vehículo era ácido, por lo que el aire alrededor estaba contaminado y esto lo hacía venenoso. En consecuencia, las autoridades tuvieron que salir rápidamente y acordonar el área para que las personas que transitaran por allí no se vieran afectadas por el aire venenoso. Horas más tarde, un grupo de control de materiales peligrosos y otro del Departamento de Protección Ambiental llegaron al lugar para descontaminar el área. El proceso tomó un tiempo y mientras este se llevaba a cabo, uno de los trabajadores encontró en el interior una bolsa de color negro. Cuando la abrió, una varada de olor nauseabundo se precipitó sobre él. El hombre revisó la bolsa y encontró que en el interior habían restos humanos. De ahí provenía la otra parte del hedor que inundaba todo el ambiente. Lo que había iniciado entonces como una simple camioneta aparcada a plena luz del día a un costado de la carretera, se había convertido en un caso bastante turbio y justo cuando los investigadores creían que ya nada más extraño podría suceder, el caso pasó de turbio a macabro. Los detectives enviaron los restos humanos para que fueran sometidos a análisis forenses. La escena del crimen tuvo que ser examinada minuciosamente para tratar de determinar qué había sucedido. Mientras las autoridades avanzaban en su investigación y los resultados de la necropsia aparecían, los médicos que atendieron al pequeño Víctor notaron varios detalles que servirían más tarde a la investigación. El niño tuvo que ser ingresado a la unidad de quemados producto de las heridas recibidas por el ácido. También tuvo serios problemas respiratorios por la inhalación del aire envenenado, pero esas no eran las únicas dolencias del pequeño, pues se descubrió que además de esto, tenía varias heridas en todo su cuerpo, tenía hematomas en sus brazos, también en sus glúteos, también tenía la clavícula y un brazo roto y además tenía signos de haber sido sometido a violencia y tortura, pues tenía marcas de cuerdas en sus muñecas. Con todo esto, las autoridades empezaron a barajar la hipótesis de que el niño sufría de violencia física en casa y que probablemente su padre adoptivo, Jorge Barahona, había intentado acabar con su vida. Esta teoría tomó mayor fuerza una vez que salieron los resultados de la necropsia. Estos revelaron que los restos de la víctima pertenecían a Nubia Barahona, la hermana gemela de Víctor, y que le habían quitado la vida a golpes y más tarde le habían rociado ácido en todo el cuerpo
en un claro intento por deshacerse de todas las evidencias. Pero, ¿cuál era el motivo de perpetrar un crimen tan atroz? ¿Y quiénes eran los implicados en este caso tan macabro? Paramedics pulled badly burned Victor Barahona from this pickup truck on the side of I-95 in West Palm Beach on Valentine's Day 1 year ago. He survived, whereas twin sister Nubia did not. Her body found doused in chemicals in the back of that same truck. Nubia Dr. Barahona y su hermano gemelo Victor nacieron el 26 de mayo del 2000 en Spokane, Washington. Su madre era Sandra Doctor, una mujer con una vida sumamente turbulenta. Había sido madre desde una edad muy temprana y antes de tener a los gemelos había sido madre de 4 niños. De todos ellos perdió la custodia debido a sus problemas con el alcohol y con las drogas, pues esto le impedía garantizar el bienestar de los niños. Con Victor y Nubia el caso fue diferente, pues a pesar de los antecedentes de la mujer y de sus múltiples desequilibrios, se determinó que la mujer se quedaría con la custodia de ambos. Esta no fue una decisión acertada, pues Nubia nació con hiperplasia suprarrenal congénita y por esta razón necesita cuidados médicos y parentales bastante enfáticos y delicados. Por si fuera poco, la niña también intersexual, es decir, que su órgano sexual no era masculino, tampoco femenino, lo que hacía que para ella fuese necesaria una crianza bastante cercana y en la cual le dedicaran mucha atención, un aspecto que su madre jamás podría brindarle. Esta situación, que para muchas personas era tan obvia, se hizo totalmente explícita 3 años después, cuando se descubrió que Sandra no cuidaba bien de sus hijos y que, por si fuera poco, no había abandonado su consumo de sustancias ilegales. En consecuencia, la custodia de los niños le fue retirada y ambos fueron enviados con su padre biológico, un hombre llamado Víctor Bustillo. Esta tampoco fue la mejor solución, pues el sujeto tenía bastante problemas con las sustancias ilegales y también con el alcohol, e incluso en el año 2004 fue acusado por agresión íntima hacia un menor de edad, razón por la cual fue encarcelado durante un periodo de tiempo. A causa de esto, los gemelos tuvieron que ser llevados a un hogar de acogida donde pasaron algún tiempo entre finales del año 2004 y principios de 2005. Nubia y Víctor fueron adoptados por Carmen y Jorge Barahona, que era una pareja algo atípica, pues a pesar de que habían tenido varios hijos, habían adoptado ya varios niños, uno de ellos era autista. Fue así como los gemelos llegaron a Florida. Carmen era ama de casa y Jorge tenía su empresa de control y exterminio de plagas. En apariencia, eran una familia normal, se podría decir incluso de ellos que eran buenos samaritanos, personas preocupadas por el bienestar de los niños que por diferentes circunstancias habían tenido pues una vida bastante adversa, pero no había nada más lejos de la realidad, porque esto tendría un lado oscuro. A poco tiempo de que los gemelos llegaron al lugar, una enfermera recomendó que la custodia de los niños fuera retirada a los Barahona, pues por la condición de salud de la niña, ella debía asistir a controles médicos con cierta frecuencia. Sin embargo, sus padres adoptivos nunca la llevaban. Por si fuera poco, el par de veces que la niña había ido a ver a la enfermera, notó que tenía señales de violencia física en su cuerpo. Su recomendación no fue escuchada, quiero decir, la recomendación de la enfermera. Otra señal de alerta pasó inadvertida o fue omitida por los servicios de seguridad social. En el año 2005, Nubia le mencionó a una de sus profesoras del colegio que su padre le hacía cosquillas en sus partes íntimas. ¿Y esto? Ya es una señal bastante clara de que había algo muy oscuro
en esta familia. La profesora inmediatamente reportó esto a los servicios sociales, quienes empezaron a indagar en el relato de la niña. Más tarde, la investigación determinó que la pequeña se refería realmente a su padre biológico y que probablemente ella hubiese relacionado la sentencia de su padre con algo que en realidad nunca le había pasado a ella. Para los profesores de la pequeña, habían ciertos indicios de que probablemente la niña estaba siendo abusada íntimamente. Un año más tarde, los profesores volvieron a comunicarse con los servicios de seguridad social y de protección de la infancia, pues Nubia llegó con un enorme hematoma alrededor de uno de sus ojos, lo que naturalmente los hizo sospechar que la niña estaba siendo víctima de abuso íntimo y también había sido golpeada. Los Barahona fueron citados por el equipo de protección infantil del Departamento de Salud en Miami, pero no se presentaron sino hasta una semana después. Para el momento en el que acudieron a la cita, el hematoma de la niña había desaparecido casi por completo y los trabajadores sociales determinaron que la herida había sido producto de una caída. En los años siguientes, más quejas de este tipo se siguieron presentando. En una ocasión por múltiples heridas en el cuerpo de la niña, más tarde por el descuido y luego por la higiene y la delgadez de la pequeña. En todas las ocasiones, los Barahona encontraron las excusas perfectas para justificar los malos tratos hacia la niña. A pesar de las objeciones del tutor legal de los niños, los Barahona obtuvieron la adopción legal de los gemelos en el año 2009. De ahí en adelante, las sospechas por parte de los maestros de Nubia de que tanto ella como su hermano eran víctimas de violencia sistemática en casa se hicieron más patentes. En una ocasión, la menor faltó 16 días al colegio y su ausencia jamás fue justificada. La niña tuvo un periodo de tiempo en el que empezó a sufrir de alopecia, pero sus padres argumentaron que esto se debía a su enfermedad. Cuando los investigadores entraron a examinar con detenimiento toda esta serie de antecedentes, notaron que los trabajadores sociales habían hecho bastante mal su trabajo, pues las evidencias de que la niña era víctima de abuso eran notables. La autopsia reveló que Nubia fue asesinada el 11 de febrero del año 2011. El 16 de febrero, Jorge Barahona, quien para ese momento permanecía bajo supervisión médica, fue arrestado y acusado por el crimen contra Nubia y por violencia física e intento de homicidio contra Víctor. En un interrogatorio, el hombre admitió haberle quitado la vida a la menor a golpes y cuando notó que la menor perdió la vida, entró en un estado de cólera incontrolable. Según su testimonio, la muerte de la niña lo molestó tanto que decidió acabar con su vida y también con la de Víctor. El sujeto dijo que después de disolver en ácido el cuerpo de la pequeña, se dirigió hasta el lugar en el que había sido hallada la camioneta y que había escogido aquel sitio para que lo hallaran a él y a su hijo más fácilmente. Según su testimonio, le dio a Víctor varias pastillas para dormir, luego lo puso en su regazo y tras esto lo roció con gasolina y se roció a sí mismo. Dijo que después intentó prenderse en fuego con un encendedor, pero que al ver a Víctor desistió de la idea, pues no quería acabar también con la vida de él. Todo este testimonio estaba lleno de incoherencias para las autoridades, pues no explicaba por qué Víctor estaba lleno de quemaduras con ácido y tampoco explicaba por qué el niño también tenía huesos rotos y otras señales inequívocas de violencia. Debido a las inconsistencias de sus testimonios, fue llevado a prisión mientras era procesado y judicializado por los crímenes de los que se le acusaba. Por su parte, las autoridades también centraron su atención en Carmen Barahona. Cuando fue interrogada, la mujer aseguró que desde hacía 6 meses se había separado de Jorge y que no estaba enterada de la violencia que él ejercía contra los menores. Este intento de salir bien librada no duró mucho tiempo.
pues al cabo de poco tiempo se determinó que la mujer nunca se había separado de Jorge y que siempre habían estado juntos, por lo que la mujer también fue apresada y acusada por varios cargos de violencia infantil y de asesinato en primer grado, pues Alessandra, nieta de Carmen, apenas unos días antes del hallazgo de la camioneta, le contó a su terapeuta que en una visita a su abuela había visto cómo los gemelos eran torturados, pues durante horas permanecieron atados de pies y manos y obligados a permanecer quietos en una bañera. Alessandra también le dijo a su terapeuta que su abuela la había amenazado para que no dijera absolutamente nada. Con este relato de su nieta, la mujer también fue considerada responsable del crimen de Nubia. Además de esto, las autoridades también corroboraron que el hermano adoptivo de Nubia, el niño que sufría de autismo, también denunció los vejámenes que sufrían sus dos hermanos, pero su testimonio fue descartado, pues consideraban que el niño tenía ideaciones raras y que su funcionamiento cognitivo no era tan alto como para tener en cuenta su testimonio. Por el crimen contra Nubia y los abusos físicos y emocionales causados contra Víctor, los Barahona fueron acusados de 18 cargos, un cargo de asesinato en primer grado, 8 cargos de abuso infantil que resultó en grandes daños corporales, un cargo de negligencia infantil que resultó en grandes daños, 6 cargos de negligencia infantil sin grandes daños, un cargo de negligencia infantil sin grandes daños corporales y un cargo de mutilación de un cuerpo. La intención de la fiscalía era lograr para ambos la pena de muerte. En un principio ambos se declararon inocentes. Jorge Barahona durante todo el proceso ha cambiado innumerables veces de abogado, a pesar de que han pasado más de 14 años desde el crimen. A día de hoy, Jorge Barahona no ha recibido sentencia ni ha sido juzgado por la justicia, aunque todavía permanece en prisión. Todavía no se conoce cuántos años más deberá pasar tras las rejas o si deberá enfrentar la pena de muerte. Por su parte, en el 2021 Carmen aceptó su culpabilidad y aceptó también testificar en contra de Jorge. Su sentencia ha sido aplazada hasta que el juicio contra Barahona termine. Si el pacto de cooperación suscrito por la mujer es considerado como insuficiente, corre el riesgo de ser sentenciada a pena de muerte. Carmen Barahona will have to fully cooperate when she testifies against her husband. In exchange, she will face life in prison as opposed to the possibility of the death penalty. She was judged for plead guilty in this case, is that correct? 69-year-old Carmen Barahona in front of a judge entering a guilty plea for the torture and murder of her adopted daughter Nubia. The child was 10 when investigators say her adoptive father Jorge beat her to death in 2011. Se espera que en los próximos años el juicio contra Jorge Barahona se lleve a cabo. Hay muchas personas en todo el mundo que esperan que se haga justicia en nombre de los gemelos. Y antes de irme quisiera extender unos comentarios puntuales sobre la importancia de planificar la familia, y sé que muchos de los niños que terminan en casas de acogida, como en Colombia se le conoce al Instituto de Bienestar Familiar, son niños que justamente en algunos casos han perdido a sus padres por motivo de violencia o porque han sido desplazados por la guerra o bueno, por circunstancias que muchas veces escapan de nuestro control. Pero lo que sí está bajo nuestro control, quiero decir, son todas aquellas familias que no se estructuran y no se planifican desde el amor y que terminan obviamente deshaciéndose de sus hijos. Por tanto, todas las personas que están viendo a Test Misterios, que son padres y madres, quisiera extenderles, si ya lo hacen, si ya aman a sus hijos, si ya están con ellos, los educan, están en ese proceso de enseñarles sobre qué clase de personas tienen que ser en este mundo, pues los felicito bastante. Si no o están en el proceso de hacerlo, pues sé que no es nada fácil, pero estoy completamente convencido que la compañía y el amor familiar son los verdaderos argumentos que nos ayudarán para que logremos construir una mejor sociedad. Así que el rol de la familia, el rol del amor y la importancia de la educación es importante para evitar que los menores de edad terminen en casas de acogida, y también que pues personas malas, como en el caso de hoy, terminen
adoptando a estos pequeños que nunca son culpables de las situaciones en las que se encuentran. Entonces nada, a levantar la bandera de la familia es el mensaje final con el que quisiera concluir esta investigación. Si te gustó este caso, o más que el caso, la investigación del caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram Test Misterios si es que quieres saber de mi vida, o si quieres ver casos de True Crime en otras plataformas, lo puedes hacer en Instagram también, en mi cuenta Soy Test Misterios, en TikTok en mi cuenta Test Misterios, o en mis páginas de Facebook Test Misterios y Test Misterios 2, allá verás True Crime. Así que sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.